La harina de sagú se extrae de una palma de su mismo nombre y se consigue en forma de perlas o bolitas de fécula que se usan para cocinar, acompañar o espesar alimentos, especialmente sopas, purés, mazamorras o pudines, panes y galletas. Posee hierro, fósforo, proteínas y carbohidratos y tiene propiedades energéticas, antiinflamatorias y depurativas, es hipoalergénico y naturalmente libre de gluten. Es recomendado para quienes tienen problemas digestivos, muy útil en convalecientes y bebés. Sirve de tratamiento para problemas digestivos como gastritis y colitis. Forma una goma que ayuda al organismo a retener los nutrientes y a la vez atrapa las toxinas para desintoxicar el cuerpo. El sagú en emplastos ayuda a mejorar picaduras de insectos y a desinflamar. Hoy descubrirás por qué la harina de sagú es mucho más saludable que otras harinas que existen en el mercado, tales como la harina de almendra y la harina de coco. Por más de 7000 años, la gente ha estado utilizando esta planta para muchas aplicaciones diferentes. En los últimos años, es comúnmente utilizado como una alternativa a la maicena. La forma en polvo de esta planta es excelente como un espesante para todo, desde la salsa de los postres a las sopas. Por eso la harina de sagú puede ser usada en muchas partes de nuestra cocina. A lo que nos estamos refiriendo es el increíble sagú, Marantha arundinacea, que proviene de la familia de plantas Maranthaceae. No es una planta en sí, es un almidón nutricionalmente denso que se puede extraer de los tubérculos de una serie de rizomas perennes. No es técnicamente una raíz, sino más bien una masa subterránea de raíces o sistema de raíces. De acuerdo con la Enciclopedia Británica, el nombre de sagú es a veces aplicado a almidones obtenidos de otras plantas y utilizados como sustitutos de raíz de sagú. La siguiente lista especifica algunas de las especies de plantas que se extraen Araruta, dependiendo de la ubicación de origen: la raíz de tulema de las Indias Occidentales, Canna coccinea, India de la India sagú, Curcuma angustifolia, arroz arbustivo brasileño, Maniote esculenta, Otaeite o raíz de arraigo del Pacífico Sur, Tacca pinnatifida. Hasta mediados de los años 80, alrededor del 98% de la producción de almidón sagú se originó en regiones tropicales como las Antillas, pero también en América del Sur y Australia, para su uso en alimentos para Gran Bretaña, Canadá, Europa y Estados Unidos. Alimentos, como en la fabricación de papel, cosméticos y productos farmacéuticos. En 1984, los rizomas de Marantha fueron recolectados en las Indias Occidentales y transportados a una operación de cultivo en Tifton, Georgia, donde, después de la cosecha, se encontró que el contenido de almidón era comparable en las evaluaciones de los científicos. Los fabricantes utilizan medidas extremas para producir el polvo fino y sedoso conocido como harina de sagú de las plantas. El polvo de sagú se extrae de las plantas mediante un proceso de remojo de las plantas en agua caliente, pelando los tubérculos para retirar sus cubiertas fibrosas, macerando los tubérculos en una pulpa y luego lavando la pulpa para separar el almidón. El sagú es una especie de palma que tiene hojas muy grandes, su fruto tiene forma de huevo y la base de esta palma tiene forma de un tubérculo y de ahí se extrae el almidón, mayormente conocido como fécula de harina de sagú. El sagú se usa para cocinar y espesar los alimentos tales como las sopas, purés o pudines. En pocas palabras viene siendo el sustituto de la conocida maicena. ¿El sagú engorda? Rompiendo el mito sobre el sagú no engorda, es simplemente un aditamento para las comidas y como cualquier otro alimento debemos de cuidar la cantidad que consumimos en nuestras comidas. Un tip que puedo compartirte a la hora de querer consumir sagú es: usa las medidas necesarias con cucharas para saber exactamente la cantidad que vas a comer. Por eso la harina de sagú es una de mis favoritas, ya que la puedo consumir a todas horas y sé que no tengo que preocuparme por cuidarme de las calorías como lo es la harina de trigo blanco o simplemente la harina de trigo. Harina de sagú. La harina sagú es más deseable como espesante que la harina, a veces llamado un almidón y otras veces un polvo, maicena o arroz, a menudo genéticamente modificada, g. Completamente seguro y sin efectos secundarios. Se sabe que es seguro incluso para la fórmula del bebé, aunque hay alimentos muy superiores para alimentar a un bebé.
En la cocina mexicana usamos con normalidad la fécula de maíz o mejor conocida como maicena, que es la marca comercial mayor usada en México. El almidón de maíz es una sustancia pulverulenta hecha de, sorpresa, maíz y se utiliza para espesar salsas y salsas. Sin embargo, desde el advenimiento de los organismos modificados genéticamente, OGM, casi todo el almidón de maíz se hace a partir de maíz que ha sido genéticamente . Usted puede comprar maíz no OGM, pero por lo general es más caro. El proceso de extracción de maicena puede ser muy duro también, utilizando productos químicos y de alto calor para transformar el maíz en el polvo en la lata. Actualmente, muchos panaderos utilizan harina y maicena para pasteles, pan y pasta. Cualquiera que esté buscando una receta alternativa para cualquiera de estos es probable que encuentre polvo de sagu para ser un ingrediente superior. Además, la harina de sagu no tiene olor o sabor que hablar. Su polvo es uno de los mejores carbohidratos de la naturaleza. Sus cualidades tales como fácil de digerir y la capacidad de mezclar bien con una amplia gama de ingredientes de los alimentos lo convierten en una de las sustancias de almidón más solicitadas en las fórmulas infantiles y confiterías. Porque comer sagu. El sagu contiene varias vitaminas B, incluyendo tiamina, niacina y piridoxina, y minerales como cobre y hierro, manganeso, magnesio, fósforo y zinc, todos los nutrientes necesarios para su cuerpo. Aunque es un almidón, no contiene gluten, y los estudios muestran que es el más alto en proteínas en comparación con otros almidones nativos y harinas. A medida que la intolerancia al gluten se vuelve más y más común, el sagu naturalmente libre de gluten es una opción bienvenida para prevenir la hinchazón y el dolor de estómago prevalente en esta condición. Las personas con enfermedad celíaca deben eliminar el gluten para mejorar su condición, por lo que el sagu ofrece posibilidades de comer alimentos similares sin el malestar. El sagu también es eficaz para el tratamiento de la diarrea en las personas con síndrome de intestino irritable. Algunas personas se preguntan sobre los aspectos nutricionales de la harina de sagu. La raíz fresca del sagu se puede comer cruda, y en cocinar como usted puede utilizarlo en una manera como cualquier otro tubérculo. Sin embargo, las raíces maduras son extremadamente fibrosas y por lo tanto, menos apetitosas. Si tiene la intención de comprar la harina de sagu, busque productos de marca que muestren autenticidad, calidad y pureza. La adulteración con sustancias baratas como el almidón de maíz, el polvo de papa, la tapioca, etc., es una práctica común. Puede encontrar algunos usos sorprendentes de alimentos para el sagu de esta lista. Prepare las papas fritas deliciosamente crujientes, caseras de la patata dulce lanzándolas en una mezcla de la sal, de la pimienta y del polvo sagu antes de ponerlos en el horno. En los postres, el sagu es un gran sustituto de los postres envasados, las natillas y las salsas de chocolate. Se mezcla igualmente bien con la leche de coco para producir la consistencia perfecta. Polvo de algarroba es un ingrediente en una plétora de deliciosas recetas de pan sin gluten, a menudo junto con la harina de coco, harina de almendras, harina de linaza o todo lo anterior. Para frijol negro, hamburguesas de quinoa o pan de carne que pueden tener una tendencia a desmoronarse, el polvo de arrurruz ayuda a mantenerlos juntos, a veces mejor que los huevos, pero puede usar ambos. Para poner un poco de cuerpo en stir fries o estofado de verduras, polvo de arrurruz llena la factura maravillosamente. Cree una papilla batiendo unas cuantas cucharadas de polvo de arrurruz en una media taza de líquido frío, o agitando juntos en un frasco sellado, y verlo espesar mientras se revuelve en su caldo caliente. Al cocinar con polvo de sagu, lo mejor es añadirlo al final de la cocción para que los nutrientes no disminuyan y la mezcla no se descomponga por el calor.